Aquí, listo. Ahora sí. Buenas noches. Placer darles la bienvenida nueva vez a Conversando con Humberto. La semana pasada no estuvimos en Conversando con Humberto porque estábamos con las iglesias de Rochester y Búfalo, perdón, dando una semana de mayordomía cristiana. Entonces, terminaba para la hora dominicana, era muy tarde cuando terminaba, así que yo no podía volver a conectarme y comenzar un tema. Por esa razón no hubo ni conversando con Humberto el martes de la semana pasada, ni tampoco tuvimos la clase de maestros el jueves. Pero gracias a Dios ya estamos de vuelta, estamos aquí y hoy tenemos un tema de mucha actualidad, pero que también es viejo. Tiene mucho que ver con el carácter cristiano, lo que creemos, cómo somos, cómo tratamos a los demás. Fundamentalmente, ustedes saben que hoy vamos a trabajar el tema de racismo, nacionalismo y cristianismo bíblico. El pastor Aneuri Vargas nos va a conducir en este camino y nos va a conversar el tema. Pero antes de comenzar, yo quiero que me permitan tener una, una breve oración. Señor y Dios, gracias por la bendición de poder reunirnos nueva vez con nuestra gente que nos escucha y porque traemos un material sólido, bien sólido, para el desarrollo del carácter cristiano y el reflejo de la imagen de Jesucristo en nosotros. Bendice al pastor Vargas, bendice a todos los que se conecten en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, pastor, este es un tema sumamente interesante y un tema complejo. Así que yo le voy a permitir que usted comience a darnos su punto de vista sobre racismo, nacionalismo y cristianismo bíblico. Bueno, primero que todo, un saludo para todos. Primero a mi querido hermano Humberto y Cristian, un gran placer para mí acompañarlo una vez más en este programa que yo sé que es de bendición para muchas personas, tanto para quienes lo ven en vivo como en diferido, eh, y a las personas que están interesados en comprender la perspectiva bíblica. Noten que el título que pusimos para el programa le ponen un adjetivo al cristianismo, cristianismo bíblico. Estamos hablando de temas, como mencionaba el hermano Humberto, que son antiguos, eh, pero también son muy relevantes para este momento de la historia en el cual nos encontramos. El cristianismo tiene como base el ejemplo de Jesucristo, de allí la palabra cristiano. Ustedes recuerdan que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, porque ellos se parecían a Cristo y hablaban mucho de Cristo. Así que ser cristiano es seguir el ejemplo de Cristo. Y la palabra que Cristo dejó para nosotros, a su testamento, está en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento, que era la Biblia de los tiempos de Cristo, como también en el Nuevo Testamento, que fue escrito por los seguidores, los más cercanos de Jesucristo. Así que cristianismo bíblico no es el cristianismo cultural de algunas personas, no es el cristianismo nominal. Aquí estamos hablando de un cristianismo que hace de Jesucristo su modelo y hace de la Biblia el fundamento de sus enseñanzas, de sus creencias y de sus prácticas. A eso nos referimos con cristianismo bíblico. También quiero enfatizar, antes de proseguir, que nosotros estamos tratando de promover y de aclarar lo que la Biblia enseña acerca de estos fenómenos del racismo y del nacionalismo. Si una persona no acepta la Biblia como la palabra del Señor, si una persona no acepta a Jesucristo como su modelo, yo, que soy un pastor, no puedo exigirle a esa persona que no sea racista o nacionalista porque yo no estoy en la autoridad, una autoridad civil.
Yo solamente quiero llamar en esta noche a mis hermanos en la fe, a los que alegan que Cristo es su Señor y a los que alegan que creen en la Biblia. A eso yo quiero apelar para que veamos desde la perspectiva bíblica si son sostenibles estas ideas del racismo y el nacionalismo. Así que primero definimos qué es cristianismo bíblico. Es el cristianismo que utiliza, que tiene a Jesús como su modelo y que tiene la Biblia como su punto de referencia. También cristianismo debe ser visto no solamente como un estilo de vida o como un grupo de personas que tienen un mismo Señor a quien adoran. Eh, Podemos también definir el cristianismo en esta noche como unos lentes. Es un paradigma, es una cosmovisión a través de los cuales interpretamos la realidad, interpretamos la historia, los eventos actuales, las ideas y también evaluamos a los seres humanos. Que el cristianismo son estos lentes. Así que, habiendo establecido esa base, entonces podemos hablar acerca del racismo y del nacionalismo. Hay una diferencia, Manu Humberto. Hay una diferencia entre racismo y nacionalismo. Y vamos a definir primero qué es esto, porque hay un nacionalismo que es bueno. Cuando yo amo mi nación, por ejemplo, yo que he vivido en varios países, donde quiera que yo he estado, me siento orgulloso de ser dominicano. Yo me siento feliz. Y como decía el caballo mayor, si yo naciera otra vez, yo volvería a ser dominicano. A mí me gusta mi país, A mí me gusta también. mi cultura, mi comida, mi idioma y donde quiera que yo estoy. Mis hijos, yo me aseguré en todos los lugares que mis hijos han vivido, te van a hablar español. Y en la casa siempre comemos comida dominicana. Estoy agradecido con mi país, lo que mi país me ha dado, mi identidad, mi color de piel, mi idioma, mi cultura, todo eso se lo debo a mi país. Así que yo soy una persona que ama a su nación. Pero hay un nacionalismo que no es bueno. El nacionalismo que no es bueno es cuando yo creo que amar a mi nación implica odiar o ver, a tratar con indignidad a lo que son de otras naciones. Que de paso, es muy interesante que los nacionalistas casi siempre son nacionalistas con respecto a los países más pobres. Muy poca gente nacionalista. Los nacionalistas es muy interesante porque en el caso de Dominicana puede venir una persona de un país blanco rico y el nacionalismo de nosotros no es con esa gente, es con las personas de países más pobres, ¿verdad? O de otro color. Entonces, todos los cristianos vivimos en una nación específica, los que viven en Hawái, en Uruguay, los que están en Jamaica, los que están en China, todos vivimos en países específicos. Y la Biblia, la misma de la cual estamos hablando, en textos, por ejemplo, como 1 Timoteo 2, 1 al 2, nos ordena a orar por nuestras autoridades. Nos ordena en Romanos 13, 1 al 7, no solamente orar por ellos, nos ordena a someternos a nuestras autoridades. Obviamente, obviamente, nos sometemos a las autoridades humanas hasta donde esas autoridades no nos pidan que hagamos cosas que choquen con el Señor Jesucristo, que es la autoridad superior. ¿Ok? Entonces, tenemos compromiso con nuestros países, el compromiso de orar por nuestros líderes, sin importar si usted votó por él o por ella, a usted le toca orar por esa persona. Sí. Le toca obedecer las leyes de su país, siempre y cuando esas leyes no entren en conflicto con las leyes del jefe, del de arriba, del Padre Celestial. A usted le toca pagar impuestos, nos toca pagar impuestos. No sabemos si los líderes de nuestro país lo van a usar bien o mal, pero nos toca pagar impuestos. Nos toca obedecer las leyes, orar por nuestros líderes y pagar impuestos. Pero el nacionalismo que condenamos es ese nacionalismo que hace que las personas se le olvida que es cristiano y tiene un compromiso mayor con su país, que generalmente es los ideales de un partido político o de quien está gobernando en el momento, porque nunca hay un país donde todo el mundo piensa igual, ¿verdad? Eh, pero cuando mi compromiso es
mi lealtad hacia mi país es mayor que mi lealtad hacia Jesucristo, ahí hay un problema. Cuando mi lealtad y mi compromiso hacia mi nación es más fuerte que mi compromiso de amar al prójimo y amar a las demás personas, ahí hay un problema. Y para ello, en un momento, vamos a hablar un poquitito acerca de cómo la Biblia define a la humanidad. Porque es que aunque mi amigo Pedro sea de México y mi amiga Ninoska sea de Rusia y mi amiga Angie sea de China y de diferentes países, como un cristiano que tiene a Jesucristo como su modelo y que tiene la Biblia como su punto de referencia, yo soy nacionalista, amo mi país parcialmente. En el momento que mi partido político o mi gobierno o mi cultura quiere que yo trate a los demás seres humanos de otros países de una forma diferente a como Cristo me manda a mandarlos, ahí se termina el asunto. Entonces, el nacionalismo tiene que ver con naciones, con delimitaciones políticas. Eh, Racismo es diferente porque tú puedes tener un país donde haya gente blanca, negra, amarilla, verde, todos los colores, y pueden ser nacionalistas y pueden maltratar o denigrar o rechazar a los otros países. El racismo es un fenómeno que se da dentro de un mismo país. Estamos hablando de jamaiquinos, de chinos, de dominicanos, de americanos que tratan con desprecio, que discriminan a sus conciudadanos, a sus compatriotas que son de una raza o de una etnia diferente. Así que son asuntos diferentes, pero relacionados porque ambos compiten con el cristianismo bíblico. Entonces, quería establecer esa introducción, quería definir los términos antes de poder continuar hablando acerca de por qué estos conceptos son incompatibles con el cristianismo y también en un momento nos conviene examinar un poquito la historia y ver cómo los cristianos nos hemos comportado históricamente, sobre todo en el pasado reciente, en cuanto a estos temas. Usted recordará al teólogo Bonhoeffer, me parece que sí, es que que fue asesinado por Dietrich, Hitler Dietrich ya. Bonhoeffer. Uh-huh. Sí, Bonhoeffer fue, creo que fue en el 45, antes de la caída ya del Tercer Reich de Hitler. Él fue asesinado porque él no compartía las ideas de Hitler. Eh, Enfrentaremos o enfrentamos los cristianos eh, presiones del tipo que enfrentó Bonhoeffer eh, por decidir seguir más a Cristo que a las directrices que daba el Estado alemán en ese entonces. Estamos cerca de una situación como esa. Mire, es una pregunta interesante y lo más curioso es que en la mayoría de los casos del pasado reciente, estamos hablando del siglo XX, porque el siglo XXI todavía es joven, estamos apenas en el primer cuarto del siglo XXI. Es muy interesante, hermano Humberto, usted menciona la palabra presión, que la mayoría de las veces que los cristianos han participado de actitudes racistas y nacionalistas, no han sido presionados por el gobierno. Al contrario, en muchas ocasiones apareció un loco que se postuló, tenía ideas racistas y los cristianos, que en algunas naciones son mayoría, le dieron su apoyo, encontraron a alguien que representaba lo que ellos ya decían. Como el voto es secreto, digo, bueno, yo como cristiano no puedo decir a viva voz, a algunos como que ya lo dicen, lo que yo pienso, pero aquí encontré un tipo que me representa. Sí, sí, Así que cuando usted ve un tipo como Hitler, que fue elegido democráticamente, sí. usted dirá, ¿y ese loco cómo llegó al poder? No, usted no puede pensar en cómo llegó al poder, tiene que pensar en que hay millones de personas que sabían quién él era
y lo escogieron. O sea, él representa a alguien. Él es la cabeza pública. sí, Él es la cabeza pública de millones de ciudadanos anónimos que no se atreven a decir públicamente, pero este lo va a hacer por mí. sí, Entonces, piensa en la historia y tenemos que ver el asunto de manera global. De manera global, debemos pensar en diferentes momentos de la historia, en diferentes lugares del mundo a la vez, porque no es un problema de un país ni de una época. Es un problema universal. Uno de mis autores favoritos, el doctor Justo González, es un teólogo y historiador cubano-americano. Él es básicamente historiador, pero ha escrito libros en otras áreas. Y hace poco leí un libro de él que explora la relación entre el cristianismo y la cultura. Y él dice que todas las culturas son imperialistas y racistas. Uno tiende a pensar, no, lo imperialismo tal lugar, pero realmente usted piensa en que todas las culturas, a veces, por ejemplo, hay una idea romántica de que los europeos vinieron a América y estaban los indígenas viviendo en paz, en armonía, los unos con los otros, como hermanos, y en la naturaleza. No, no. Cuando los europeos llegaron, los europeos hicieron algo con armas más poderosas que los incas, los mayas y los aztecas ya habían hecho con tribus más débiles. sí, Yo recuerdo la primera vez que yo fui a Perú, nos llevaron a un lugar muy lindo, un lugar llamado Trujillo, y nos dieron un tour por un lugar, y el guía nos decía, mira, estos son restos de la cultura moche, nos decía él. Y yo decía, pero Perú no fue gobernado por los incas. Digo, no, no, los incas vinieron después, pero los incas fueron un ejército cruel que subyugó a todos los demás pequeños ejércitos, las demás pequeñas tribus. Entonces, el asunto de sentir que mi raza es superior a la otra es un asunto antiguo. Y aún las razas que han sido subyugadas por otros imperios, ellos a su vez también lo hicieron. Así que está en sí, la naturaleza humana, por eso yo quiero enfatizar, no estamos aquí hablando de un lugar específico ni de un año específico, estamos hablando de una de las consecuencias más horribles del pecado. Entonces, para sí, responder su pregunta, muy pocas veces en la historia los gobiernos han presionado a los cristianos para que sean racistas o que sean nacionalistas. Al contrario, muchos de esos gobiernos surgieron con el apoyo de cristianos que tenían ideas racistas y nacionalistas, pero no se atreven a expresarla y cuando tienen la oportunidad, en las democracias se permite que la mayoría gobierne. Sea sí, buena o sí, mala, lo que haga la mayoría, eso es lo que va. Entonces, una de las razones por las cuales Bonhoeffer fue tan famoso es porque él estaba enojado con la iglesia alemana. Dietrich Bonhoeffer era muy joven y era un tipo brillantísimo, era un sí, buen sí, músico, un gran teólogo y murió antes de los 40 años y escribió obras maravillosas. Y él estudió en Nueva York y estaba en Inglaterra y él decidió regresar a Alemania. O sea, él estaba cómodo y regresó a Alemania porque él se enteró de cómo los cristianos alemanes estaban apoyando a Hitler. Y dijo, no, no, esto no está bien, esto no está bien. Y hubo un movimiento medio secreto de cristianos que se oponían y que no se sometieron a Hitler. Pero no es que Hitler lo obligó a los cristianos, es que una gran cantidad de cristianos lo apoyaron. Estos son asuntos que, como dice el refrán, quienes no conocen la historia están condenados a repetirla. repetir. Sí. Sí. Y aunque dice Mark Twain que la historia no siempre se repite, pero rima realmente, Rima, la exacto. Sí. historia nos da lecciones importantes, que si uno no las conoce, uno puede estar repitiendo algo que ya ocurrió. Eh, hace un tiempo leí un ensayo, algo por ahí leí, y iba escarbando y buscando, que decía que las cruzadas fueron llevadas a cabo por personas que se llamaban cristianos, pero que no se parecían a Cristo.
sea, no se parecían en nada a Jesucristo, pero eran cristianos, tenían la cruz en su escudo y en su uniforme y cosas así. ¿No se supone que el cristianismo está para cambiar el carácter de la gente y hacer que dejen de ser racistas y nacionalistas? Porque una cosa es ser patriota. Desmond II fue patriota. Desmond II fue a la guerra y dijo, yo no voy a matar a nadie, yo vengo a pelear, a dar servicios médicos. Ustedes me aceptan así, yo soy no combatiente. Y él fue y le dieron la medalla de honor del Congreso porque demostró un valor más allá de cualquier otra persona. Pero él, en medio del fragor de la batalla, demostró un carácter cristiano. Entonces se supone que el cristianismo debe llevarnos a un carácter así. ¿Cómo es que los cristianos entonces no, una gran parte no? Esta tarde cuando conversábamos, hablábamos de Ruanda, que habían personas adventistas que se involucraron en el genocidio ruandés. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la doctrina y el carácter de Cristo no se refleja en nosotros. Bueno, allí hace falta regresar a la definición que planteamos hace un momentito, de diferenciar el cristianismo bíblico con el cristianismo como una capa superficial solamente cultural. A mí, por ejemplo, me entristece ver personas que tienen una cruz, ya sea en su camiseta o en su collar, en su cadenita, o como los cruzados, la tenían en su Sí, escudo sí, y sí, sí, en su chaleco ahí. sí, Eh, el cristianismo nació como un movimiento perseguido, perseguido primero que todo por, en su contexto original, que era el contexto judío, y luego perseguido cuando el cristianismo se esparce en cumplimiento a la Gran Comisión, que es una de las cosas que tenemos que mencionar en un momento. En cumplimiento a la Gran Comisión, ellos se esparcen y la misma persecución los hace esparcirse y entonces entran al terreno de los gentiles, de los paganos, y también son perseguidos más adelante por los paganos. Y el cristianismo nació como un movimiento perseguido, con un compromiso supremo hacia Jesucristo. Pero con el tiempo, el cristianismo creció tanto que Constantino, el hermano Constantino, eh, político al fin, sí. dijo, esta gente no la podemos acabar, porque mientras más cristianos mataban, como dice la hermana White en el conflicto de los siglos, la sangre de los mártires era como semilla. Y entonces los políticos dijeron, no vamos a seguir matando a esta gente porque se está multiplicando como quiera. Entonces el emperador decidió convertirse. Obviamente el emperador quería tener una influencia mayor, pero el emperador quería tener el apoyo de esos cristianos, que ya eran demasiados, pero sin perder el apoyo de los paganos, de donde él venía. Entonces, Constantino, y no fue una idea de él solamente, sino apoyada por un grupo de líderes religiosos que ya existían, que se enamoraron con la idea. Imagínense a alguien que se sentía emocionado siendo primer anciano, ¿verdad? Y ahora, además de primer anciano, puede ser síndico o puede ser un obispo que tiene autoridad política. Entonces, había mucha gente interesada en esa combinación de política con religión, de la cual hablaremos en otro programa. Este, pero el cristianismo se convirtió en una religión aceptada por el gobierno y fue una maldición. Fue una maldición porque la versión del cristianismo era una versión que combinaba elementos del paganismo con el cristianismo para que fuera aceptable para la masa, porque los políticos, igual que la gente que mucho de la gente que venden algo, tienen que apelar a la mayor cantidad posible de personas. Entonces Constantino se convirtió y lo que pasó fue que se pintó el paganismo y el imperio romano, se pintó con pintura cristiana, pero la esencia era la misma. Y el cristianismo entonces, el imperio romano siguió creciendo y a través del poderío militar, uno con frecuencia compara la versión linda del cristianismo, la versión ideal del cristianismo, con la versión mala de los comunistas o de los musulmanes, pero usted tiene que estudiar la historia del cristianismo y tiene que ponerse a pensar que cuando una persona secular lee la historia del cristianismo, o un musulmán o un budista lee la historia del cristianismo,
no se encuentra con algo parecido al Nuevo Testamento. No. Se encuentra con justamente unos cristianos que tienen un cristianismo cultural y nominal, pero que no ha cambiado su corazón. Entonces, con la conversión de Constantino, la supuesta conversión, y aceptar el cristianismo como la religión del Estado, se volvió una moda. Se volvió una moda. O sea, ser cristiano se puso de moda y era básicamente algo superficial. Y hasta el día de hoy, tristemente, en muchos países del mundo, vaya a Wikipedia o vaya a la Enciclopedia Británica o pregúntele a ChatGPT si usted quiere. ¿Cuántos cristianos hay en República Dominicana? 80%, 90%. Usted pregunta a la gente si él es musulmán. No, yo soy cristiano. Esa persona no va a la iglesia. O tal vez va a la iglesia, pero no lee la Biblia, no ora, no tiene un compromiso con Jesucristo. Y tristemente, esta es la parte que más me preocupa, algunos que van a la iglesia cada domingo o cada sábado y que leen la Biblia, tienen unas actitudes racistas y nacionalistas, a veces peores que los que no son cristianos. Ujú. Entonces, la razón por la cual el cristianismo no cambió a los cruzados y no cambia mucho nacionalistas racistas hoy día es porque el cristianismo para ellos es un elemento que ellos tienen en su menú, pero no es el elemento principal, no es un cristianismo bíblico, es un cristianismo que adorna su exterior, pero en la práctica esa persona tiene un compromiso mayor, una lealtad mayor hacia su raza, hacia su país o hacia sus intereses políticos o financieros. Wow, eso me lleva a pensar, me lleva a pensar, porque lo veo, lo palpo mucho. Eh, que hay hermanos que no están permitiendo que el evangelio los cambie. Y como usted dice, cambian de manera exterior, se ven, parece, pero cuando usted lo oye hablar acerca de personas de otra nacionalidad, de otra raza, aquí en República Dominicana, de nosotros peleando con los vecinos, hay que sacar los vecinos y todo, yo me quedo mirándolos. Pero cuando se ven en situaciones parecidas con otra nación, entonces es diferente, ellos lo ven desde un punto de vista diferente. O sea, al vecino mío sí, pero si me lo hacen a mí, no. Eso es un Doble abuso, moral. doble Sí, moral. sí. Entonces, ¿cómo tratamos, cómo resolvemos ese problema dentro de la iglesia? Mire, hermano Humberto, yo tengo un doctorado en teología sistemática, eh, pero muy temprano en mi formación teológica, yo comencé a notar algo. Comencé a notar muchos de los libros de texto, comentarios bíblicos, artículos académicos que yo leí, ya sea en mi preparación para mi doctorado o cuando me tocaba enseñar, me toca enseñar, yo todavía enseño, o me toca escribir, yo comencé a notar que muchos de los teólogos que tienen el título de ser conservadores, con frecuencia son conservadores solamente en cuanto a las ideas teológicas. Hay un artículo que yo leí hace poco en preparación a lo que estoy escribiendo para publicar, que se titula, o no recuerdo el título específico, pero menciona las herejías del corazón. Y el artículo básicamente dice que los cristianos tradicionalmente se han enfocado en atacar las herejías teológicas, ¿verdad? En busca de la ortodoxia, Sí, a los arrianos, ¿verdad? Se persiguió a los arrianos, Apolinario, a los nestorianos, etcétera, etcétera, y más adelante a Pelagio, hablando de los primeros siglos de la historia de la iglesia. eh, pero el artículo decía que en vez de enfocarse solamente en la ortodoxia, o sea, en la creencia correcta, el cristianismo también debe enfocarse en las herejías del corazón. Y, sociales, y herejías sociales. se refiere a esos momentos de la vida en los cuales hay una, debemos buscar no solamente la ortodoxia, pero también la ortopraxis. O sea, mi vida, como yo vivo,
cómo yo trato a mi mujer, a mis hijos, a mi jefe, a mis empleados. Eso debe ser tan transformado por el Evangelio como mi idea acerca de cuál es el día de reposo correcto o cuál es el estado de los muertos. ¿Qué pasa con los muertos? Pero los cristianos conservadores, no solamente en nuestra denominación, sino en muchas otras, a veces publican obras maravillosas defendiendo la autoridad de la Biblia. Por esa autoridad de la Biblia no afecta la forma como ellos tratan a sus parejas o a sus vecinos, a la gente de otra clase social. Entonces, los cristianos en general, conservadores, a veces no tienen una preocupación muy grande por ser conservadores en su vida, en su práctica. Yo les voy a comentar algo que ya es algo público, pero yo les menciono algo. Cuando yo estaba estudiando en el doctorado, había gente de más de 70 países, así que ustedes no van a saber de dónde es la persona que era uno de mis compañeros, que era uno de los más ortodoxos a rajatabla, un conservador a rajatabla de un país determinado, un país, de un país no pobre, para que no ubiquen, no es un país pobre, no era ni africano, ni latino, ni asiático. Esta persona que era conservador también era músico con la música. Y a veces el maestro decía ideas interesantes y si no estaban de acuerdo con lo que él decía, el profesor era un hereje y para él todo el mundo era un hereje. Yo era nuevo, él era un estudiante de mayor, mayor tiempo allí, pero luego sale a la luz que esta persona que fue expulsado del seminario y todo, le daba golpe a la mujer. Y ellos eran muy blancos y le pegaba por debajo de los brazos, porque si le daba por la cara se marcaba. Eh, y ella sufrió lo que pudo, pero llegó un momento que su vida estaba en peligro. Entonces, yo estoy apasionado con la teología, pero después de conocer tanto y leer tanto, ya a mí no me impresiona mucho, hermano Humberto, los teólogos conservadores brillantes. Si sus obras, sus escritos, sus ponencias académicas no afectan su vida. Yeah. Cuando yo veo una persona que es conservadora, pero racista, que es conservadora, pero que maltrata a su esposa, que abusa de los demás, que es mentiroso, eso a mí no me impresiona. Y entonces, eh, y tampoco impresiona al mundo, porque el mundo no anda buscando quién tiene las mejores ideas. La gente del mundo es impresionada por la forma como vivimos. De allí que el cristianismo bíblico es el que va a hacer la diferencia. Usted mencionó el caso de Ruanda. Usted mencionó el caso de Ruanda y permítame ponerlo junto con otros casos más. El doctor Paul Hibbert fue uno de los antropólogos cristianos más destacados que tuvo el cristianismo en el siglo XX, murió hace poquito y parte del siglo XXI. Paul Hibbert era hijo de misioneros, él nació en la India y él estudió antropología y sociología en la Universidad de Chicago, me parece. Escribió mucho y trabajó muchos años. Él nació en la India, creció en la India, se formó en Estados Unidos, luego regresó y luego trabajó varios años en Fuller y en Talbot, en universidades bien destacadas. Y él hizo un análisis muy interesante del caso de Ruanda. Ustedes deben saber o recordar, los que no lo saben, los que ya lo saben, que Ruanda es uno de más de 50 países que hay en África. En África, la mayoría de los países del norte de África son musulmanes, ¿verdad? Marruecos, Algeria, Tunisia, Libia, Egipto, son musulmanes. Luego está el Sahara, que es como un mar inmenso. Y luego está el África subsahariana, los países que están al sur de África, con países negros. Y en el África subsahariana el cristianismo ha crecido mucho. En algunos países el África subsahariana tiene mezcla de animismo en algunos lugares con Islam, porque también hay países en el África negra que son musulmanes parcialmente, no tan fuerte como el norte de África, pero también. Así que en varios países de África tú tienes un por ciento de 50-50, o sea, 50 cristianos y 50 no son cristianos porque son animistas o son musulmanes, 70. Interesante que Ruanda es el país más cristianizado de África. Es decir, el país donde hay un mayor porcentaje de cristianos. Y el doctor Hibbert, Paul Hibbert, él analizaba, él decía que los misioneros
y ahí está incluyendo a los católicos, a los metodistas, a los adventistas, los misioneros que evangelizaron a Ruanda se enfocaron en construir hospitales, escuelas, emisoras radiales, en establecer iglesias y en tener muchos miembros de iglesia, pero pocos discípulos de Cristo. Wow. Cuando el misionero ve que la persona ya se bautizó, ya no va, ya no va ya no va a la, bueno, el doctor Hibbert dice, él hace un análisis profundo de la religión y él dice que la religión tiene tres elementos. Está el elemento más visible, cuando una persona deja de fumar, cambia su ropa, su forma de vestir, ya no come cerdo, esa es la capa externa, ¿no? Dice, bueno, ya ese es cristiano. Cuando la persona confiesa públicamente que cree en el santuario, que cree en el Nadeguay, esa es eso no se ve, pertenece al mundo de las ideas y cuando la gente habla, eso se ve. La mayoría de los cristianos, dice el doctor Hibbert, de los misioneros, se conformaban cuando veían cambios en los elementos externos, es decir, estilo de vida, lo que la gente come, bebe y cómo se viste, y en las ideas, en la parte cognitiva. Pero él decía que el discipulado bíblico tiene que ir más profundo que solamente los elementos externos y tiene que llevar al elemento de la cosmovisión. El doctor Ibe decía que la cosmovisión es, como decía al comienzo, los lentes con los cuales yo veo la realidad. Pero el misionero, cuando veía cambios externos, ya se conformaba y decía, ya está listo. Ahora, en Ruanda, que es también uno de los países menos diversos étnicamente, menos diversos, Los no Tutsi, solamente los poco Hutus. diversos, sino que los únicos dos grupos mayoritarios que hay, Hutus y Tutsis, hablan el mismo idioma. Sí. O sea que Ruanda es un país poco diverso. Pero ¿qué pasó? Que ese odio milenario y que fue fortalecido por los colonialistas belgas. Los belgas llegaron, colonizaron Ruanda, se dieron cuenta se aliaron con los Tutsis, que era la tribu que tenía menos personas, digo, los entrenaron más, dijeron, esta gente son más inteligentes, son más altos, y entonces empoderaron a los Tutsis usaban su poder, abusaban de los Hutus, que eran la mayoría, y se creó pero los Hutus no podían hacer nada porque eran muchos, pero los Tutsis tenían el poder de los blancos. Así que los blancos básicamente los pusieron a pelear, pero cuando los blancos se fueron, saben que entre los años 50 y 70, todos los países africanos que eran colonias comenzaron a independizarse. Sí. Cuando los blancos se van de Ruanda, llega la democracia. Democracia quiere decir que van a tener el poder lo que son más. Cuando los que son más toman la mayoría, ¿qué hay? Sed de venganza. Ahora, los misioneros no estaban pensando en ese odio racial, sino en que la gente ya no iba al altar a adorar espíritus. Los misioneros se ponían su corbata, los cristianos, iban a la iglesia. Pero dice el doctor Hibbert que los elementos internos nunca desaparecieron, que eran el odio interracial. Eso no se abordó. Tal vez no se hablaba de eso porque era un tema incómodo. Pero es bueno que sepamos que cuando usted no habla de un tema, el hecho de que usted no lo mencione, el tema no desaparece. No. Si usted tiene un hijo y usted no educa a su hijo en temas sexuales, porque usted le da vergüenza, el hecho de que usted no hable del tema, ese muchacho o esa muchacha va a recibir información incorrecta acerca del sexo, de los amiguitos, las amiguitas, de Netflix, de los videojuegos, de no sé dónde. Entonces, a veces no se quieren tratar temas difíciles porque nos da vergüenza, son muy sensibles. Los misioneros no abordaron eso. Y algo más menciona el doctor Hibbert. Dice, hay conversiones como la de Constantino que son externas. Pero ¿qué pasa con muchas personas convertidas? De allí que la iglesia adventista reconoció la necesidad de añadir una doctrina fundamental en el 2005. O sea, esa doctrina
viene en respuesta a una situación que pasa en muchos lugares de África, de Asia y aún Latinoamérica. Es que muchas personas se convierten, van a la iglesia el sábado, el domingo, pero en sus momentos de crisis, esas personas, cuando van al médico y el médico no les resuelve, cuando van del pastor y la oración del pastor no le consigue un trabajo a su hijo o su hija no sale embarazada, ¿qué hacen esas personas? Regresan en secreto a sus creencias antiguas, porque ellos nunca dejaron de creer en eso, Exacto. porque los misioneros se conformaron con que ellos ya son conservadores en su música, en su forma de vestir y con la cosa que ellos dicen. Entonces, el doctor Hibbert básicamente analiza los elementos más internos de la naturaleza humana son cambiados a través del discipulado. El discipulado bíblico requiere que uno no se conforme cuando uno ve cambios externos. A veces uno martilla a los jóvenes, por ejemplo, y fuñe la paciencia. Y ya cuando ellos están vistiendo como uno quiere que ellos vistan, ya uno dice, ya es cristiano. Pero sigue pasando cosas, porque no estamos pensando en su salvación, en su carácter, sino que no queremos que ellos nos avergüencen a nosotros con esa forma de vestir o de cantar, no sé qué cosa. Entonces, adelantamos la cinta, adelantamos la película, 1994, 1994, un odio acumulado se desató y en menos de 45 días, 1 millón de murió muertos. casi 1 millón de personas Sí, sí, en el país más cristianizado de África. sí, Esas muertes no fueron llevadas a cabo por el ejército solamente, sino por milicia. El gobierno distribuyó machetes, ni siquiera fue con ametralladoras. Y los cristianos participaron en eso. sí, Y los adventistas, sí, y los pastores, conservadores. Una sí. vez yo fui, hermano Humberto, me encontré con un libro, La historia del cristianismo, hecho por la Universidad de Cambridge. Digo, a ver qué dicen esta gente los adventistas. Y me puse a buscar ahí en el índice. Aparecimos. ¿Sabes cuál es la única mención que aparece ahí? Ruanda. Ruanda y la Sí, participación de algunos pastores, sí, presidente de la asociación, director de un hospital. ¿Qué pasó ahí? Un amor, un compromiso más grande con mi grupo racial ujú, que con Jesucristo. Ahora, la mayoría de los que murieron fueron tutsis y hutus que se oponían a las matanzas. sí, O sea, los hutus moderados, los poquitos cristianos, y una de las ironías de la vida es que el único grupo, dos grupos religiosos, no participaron en Manu Humberto, solamente dos grupos religiosos no participaron en las matanzas. ¿Sabe quiénes? sí, Los testigos de Jehová y los musulmanes. Ellos prefirieron ser asesinados a ellos tomar un machete contra sus hermanos en la fe. Es un ejemplo del siglo XX. Ya mencionamos el caso de Alemania. A veces, como en el caso de Ruanda, la gente participó de manera activa. Otra vez la gente participa con su silencio. Una vez, una vez, yo recuerdo, hace unos años, había una situación en República Dominicana que siempre se da y resurge. Yo he visto, y lo que son más jóvenes tal vez no lo han visto, pero yo lo he visto, tal vez usted también lo ha visto. Cada vez que hay un lío de corrupción, los políticos dominicanos de cualquier partido, para desviar la atención, tocan una tecla. ¿Cuál tecla? El tema de los haitianos. sí, 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 Y la atención se desvía. sí, Es increíble. No importa cuál sea el partido, rojo, verde, amarillo. Cada vez que hay un lío de corrupción, solo hay que tocar el tema de los haitianos, la gente se le olvida. Y yo recuerdo, había muchos hermanos en la fe, incluyendo algunos colegas, hablando que los haitianos, que esto y que aquello. Yo decía, señores, yo estoy en contra, esto se lo digo yo a usted y lo dije entonces, yo estoy en contra de la inmigración ilegal, sobre todo por amor a los mismos inmigrantes ilegales. Cuando uno está de ilegal en un país, tú no tienes derecho, tú estás desprotegido. ujú, Aún si en teoría tiene derecho, tú estás desprotegido. Y por esa razón, sobre todo, yo me opongo.
pero también conozco la razón por la cual emigra, la gente emigra. Sí, Y yo decía, yo estoy en contra de la inmigración ilegal, estoy en contra de eso, pero los dominicanos, yo decía en ese tiempo, y lo sigo diciendo, debemos tratar a los haitianos, ya sea haitianos ilegales, haitianos con documentos o dominicanos de descendientes de origen haitianos. haitiano. Debemos tratarlo de la misma forma en que queremos que la gente de Curazao y de Panamá y de Puerto Rico y de España y de Holanda, de Italia y de Estados Unidos, de la misma forma que yo quiero que traten a mi prima que está ilegal en Puerto Rico, como yo quiero que traten a mi tía que está en España, yo quiero que traten a mi cuñado que está en Panamá, yo debo tratar a los haitianos, sin importar cuál sea su estatus migratorio, de la misma forma en que yo quisiera que trataran a mis conciudadanos que están en otra parte. Ni más ni menos. La regla de oro. En segundo Sí, lugar, si dominicanas se quieren borrachar de nacionalismo y de racismo, porque el nacionalismo emborracha, la gente se vuelve loca. La gente, aún los enemigos se unen cuando encuentran un supuesto enemigo común. Y a través de la historia, Hitler lo hizo, a través de la historia, los gobiernos nacionalistas andan buscando un chivo expiatorio, alguien a quien pegar la culpa. Siempre es una minoría sí, para desviar la atención de lo que ellos realmente están haciendo. Eso es histórico. A veces la gente actúa como la gente no se da cuenta que cosas que están pasando en diferentes países del mundo ya ocurrieron. Y yo repito, yo no puedo determinar cómo van a actuar los no cristianos, pero los que somos seguidores de Jesucristo, sobre todo el pueblo remanente que alega guardar los mandamientos de Dios, no solamente el sábado, ese mandamiento que dice no matarás, ese mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, son todos esos mandamientos. Ese mandamiento que dice incluso amar a tus enemigos, son todos los mandamientos. Entonces, en el caso de Ruanda, en el caso de Alemania y de la segregación racial que ocurrió en Estados Unidos, usted sabe que Estados Unidos tuvo esclavos por muchos años, una parte del país se opuso a la esclavitud, vino la guerra civil, con Abraham Lincoln, etcétera, etcétera, se abolió la esclavitud, pero cuando la esclavitud se abolió, esos negros liberados no pasaron a ser de la noche a la mañana ciudadanos no. normales, Hasta la pasaron enmienda más de 100 14 no hubo años, nada. Sí, pasaron más de 100 años, incluso sí, sí. décadas después, ellos eran americanos, pero no podían votar, Ujú, no podían votar, y después podían votar, pero no podían ir a las escuelas, excepto algunas. Entonces hubo una segregación. Una de las ironías de la vida es que los lugares donde la segregación era más fuerte eran los estados del sur, practicada principalmente por los cristianos conservadores. sí, Por eso es que yo como teólogo no me limito a aplaudir a alguien porque escribió un libro conservador. Yo quiero ver cómo esa persona predica, cómo esa persona trata a los demás antes de aplaudir o condenar. En otras palabras, yo soy un teólogo que no se impresiona con los escritos ni con la teología. No estoy buscando solamente ortodoxia, sino una ortopraxis. No solamente en los demás, yo quiero parecerme a Jesucristo y estoy luchando cada día para eso, porque eso es lo que cuenta ante los mundanos, ante Dios y ante todo el mundo. Lo que cuenta es cuánto te pareces a Jesucristo. sí. Entonces, algunos de ustedes han leído ese episodio en el libro de Nicholas Miller, ese historiador adventista, teólogo adventista, más que todo historiador. Y él escribió un libro en español, creo que se llama algo que tiene que ver con la reforma, no recuerdo el título en español. Y él contaba que en los años 70, ya después que había terminado la segregación, en los años 70 vino el primer profesor negro a enseñar a Andrews y andaba buscando dónde comprar y nadie le quería vender. Y él tuvo que usar, aquí en Estados Unidos está el estilo de usar un realtor, es como un agente de bienes raíces, que es el que hace el negocio por ti. Él buscó un realtor, a un agente de bienes raíces, para que hiciera el negocio. El vendedor era un adventista. Cuando van a firmar, que el dueño de la casa se da cuenta que el comprador es un negro, también adventista, trató de echar para atrás.
pero ya no podía. Esto era un cristiano conservador. Esas personas que atacan, que la música, que la dieta, que esto y que aquello, pero que no llevan ese conservadurismo a su trato con su prójimo, con su mujer, con su vecino, con gente de otra raza, no impresionan, No, ni son sal de la tierra, ni son luz del mundo. no, no lo son. No termina la historia. Cuando yo dije lo que dije en aquel tiempo, uno de mis colegas en el ministerio me dijo, oh, ¿tú quieres defender a los haitianos? Vete para Haití, postúlate de presidente allá. Me dijo uno de mis colegas. Dios mío. Entonces, este tema del racismo y el nacionalismo es complejo, es muy relevante para este momento de la historia, pero es muy antiguo. Y yo diría, hermano Humberto, que necesitamos regresar, ir a Génesis e ir a Apocalipsis. En Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, se dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. Y luego dice en Génesis 2:7 que Dios los creó del polvo de la tierra. De ese hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios descienden los haitianos, los mexicanos, los noruegos, los japoneses, los egipcios, la gente de Chad, la gente de Mali y de todas partes, descendemos de allí. Y todas las personas llevamos la imagen de Dios. Número uno. Si nos vamos al último libro de la Biblia, vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, dice allí que Juan vio una gran multitud que nadie podía contar, que venía de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Ahora, vamos para el medio, la gran comisión. Jesús le entregó a sus discípulos la comisión de hacer discípulos de todas las naciones. Y en Hechos 1:8, Jesús le dijo, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El racismo es incompatible con la Biblia. Sí. No puede caber la mente un cristiano que se sienta cómodo actuando como la gente que no conoce a Dios, tratando a la gente de otra raza o de otra nacionalidad, sobre todo nacionalidad pobre y prieta, porque nunca nos quejamos, De los ricos. nunca nos quejamos de los ricos, no nos quejamos, no reconocemos la injerencia que tenemos en otros países. Sí. Si quien se está metiendo es blanco y rico. Entonces, hay una falta de sentido común y una doble moral, pero sobre todo una desconexión con la esencia del evangelio. Se nos olvida que para el examen final va, tuve hambre y me diste de comer. Ujú, Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me abriste la ujú, puerta. Estuve ujú. enfermo y me visitaste y en la cárcel vinisteis a mí. O sea, tenemos un problema serio en la iglesia, muy serio. Y yo creo que también tenemos un problema de odio que nosotros pretendemos resolver con odio el problema del pecado, no solamente en los demás, no en nosotros, en los demás. Yo creo que le tenemos odio a los LGBT, le tenemos odio a la gente que aborta. Yo hice un programa los otros días, pues se me está acabando el tiempo ya. Hice un programa sobre la izquierda iraní. En el año de 1979, en enero, el Shah de Irán, Reza Pahlavi, tuvo que irse de Irán. Fue sacado, pero fue sacado por una coalición. La coalición de islamistas, pero también de izquierdistas y liberales, que dijeron, hay que sacar al Shah porque es imperialista y queremos avanzar y queremos salir de esto. E hicieron una mezcla de maco con cacata. Y entonces sacaron al Shah. Ellos no se dieron cuenta, los izquierdistas, que ellos estaban apoyando un movimiento político religioso que era los ayatolas. Cuando tumban, el Shah se va, que Khomeini regresa y toma el control del poder y crea la Guardia Revolucionaria y todo eso. Entonces resulta que ahora los que tuvieron que salir huyendo de Irán fueron todos los izquierdistas y liberales que lo apoyaron. Yo creo que
que los cristianos nos tenemos que volver a la Biblia y a la esencia del cristianismo, que es Jesucristo. Nosotros tenemos que ser contraculturales. Si la cultura quiere llevar al racismo, al nacionalismo y a todo ese tipo, nosotros somos cristianos, cristianos. Y nosotros tenemos que buscar la salvación de todos los pecadores, comenzando con uno mismo. Hay que buscar la salvación de todo el mundo. Pero es usted quien está, que tiene el tiempo No, esta no, no, noche. no, no, gracias, no, excelente ejemplo. Yo no conocía esos detalles. A veces los cristianos se meten mucho en política. Yo pienso que la democracia es una bendición. Yo creo que todos los cristianos debemos aprovechar. Yo viví en un país donde no había democracia en ese momento y después que yo salí de ese lugar, valoré más la democracia. La valoro, la democracia es una bendición y creo que todo el mundo debe votar, pero el voto debe ser algo secreto. Yo no, ni mi mujer nunca ha sabido por quién yo he votado. Yo he votado por diferentes partidos. Mi esposa nunca ha sabido, ni nadie ha sabido por quién yo he votado. Usted vota en secreto. Usted no tiene que decir a nadie por quién votar o por quién no votar. Que cada quien ejerza de manera independiente. Es triste, sin embargo, yo he visto algunas personas que nunca han posteado nada acerca de Jesucristo, ni de la Biblia, ni de la profecía y están constantemente con el tema de los haitianos o el tema de que este partido sí, este partido no. O sea, a mí me llama la atención, me llama mucho la atención y eso dice mucho. Eso dice mucho personas que en sus redes sociales, que tienen amigos que no son cristianos, no aprovechan eso para exaltar a Jesucristo, para invitar a la gente que siga a Jesucristo. Y su constante, yo una vez hice una encuesta informal, una encuesta muy informal, y yo hice una lista como de 10 problemas que en mi opinión tenía República Dominicana en ese momento. Y yo mencioné la corrupción, ya endémica nosotros, la problema en los servicios de salud, baja calidad en la educación pública y privada, el problema energético, el cúmulo de basura, la delincuencia, la criminalidad, carretera descuidada, infraestructura descuidada. Y yo le pedí a mis contactos y también mencioné allí la inmigración ilegal. Y yo le dije, por favor, escójame cuál de esos problemas, dígame cuáles son los principales 3 problemas que tiene República Dominicana. Nadie, por mucho que quisiera mencionar la inmigración ilegal, que es un problema, nadie la mencionó. Y tú ves a gente que están hablando acerca de los haitianos en Dominicana, como si ese fuera nuestro único problema, el problema más grande. Tenemos problemas más grandes y a veces la gente no habla de eso. Entonces a mí me está diciendo eso, este caballero, esta dama, está más guiado por el racismo y el nacionalismo que por una preocupación genuina por su país. Porque si fuera una preocupación por Dominicana, háblame un poquito de la educación, Sí. de los hospitales, de las aseguradoras que abusan de la gente, que a veces la gente tiene su seguro y tiene que buscar un dineral. Háblame de eso, háblame de la corrupción, pero no, la gente no habla de esas cosas. Entonces eso me dice a mí, tu preocupación no es por tu país. Tú tienes un racismo guardado por ahí y tú aprovechas para mostrarlo de esa manera. Ahora, a veces a mí me da miedo, hermano Humberto. Si se repitiera, Dios libre, si se diera en Dominicana algo como lo que pasó en Ruanda o en Europa o en otros lugares del mundo, yo tengo miedo de que algunos de nuestros hermanos en pueblos remanentes son los primeros que van a estar haciendo cosas que van totalmente en contra de la Biblia. El nacionalismo, en mi opinión, es una forma de idolatría. Cuando tú haces de que no es repito, no es un amor por el país. Porque, por ejemplo, si tú amas tu nación está siendo afectada no solamente por los inmigrantes ilegales, siendo afectada por la gente de tu país que están vendiendo drogas. Sí. Si tú eres nacionalista, tienes que estar preocupado por el narcotráfico que está destruyendo el país, por los delincuentes,
tienen que estar preocupados por la corrupción, tienen que estar preocupados por los apagones, si lo que te duele es el país. Pero evidentemente no es el país lo que nos duele, porque si fuera el país, hablaríamos de todos esos problemas, pero nos enfocamos específicamente. Entonces viene el tema de la doble moral. Las mismas personas que atacan a los inmigrantes y a sus descendientes en República Dominicana se están quejando cuando en otros países la gente de su país son perseguidas o discriminadas o expulsadas o deportadas. Hay un problema. Ujú. Entonces yo creo que nos hace falta un poquito de meditación, de detenernos a pensar, ¿qué dice la Biblia acerca de la naturaleza del ser humano? Los teólogos le llaman a eso antropología bíblica. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la naturaleza humana? Teológicamente, bíblicamente, eh, todos los seres humanos, sin importar cuál sea su color de piel, su origen étnico, su idioma, su clase social, su género, deben ser respetados, deben ser amados con dignidad. Ahora, a las autoridades les toca preocuparse por ese en orden. Y también hay que tomar en cuenta que en el caso de Dominicana, la inmigración ilegal tiene mucho que ver con la corrupción que hay en la frontera. Eh, No se deporta a todo el mundo, se deporta al que no tiene para darle 5,000, 10,000 pesos a la gente de inmigración. Pasa de La 15 ya, frontera, ya pasa de 15. ¿de qué? Bueno, entonces, luego tú tienes que tomar en cuenta todos esos empresarios de la agricultura y la construcción que se benefician de la mano de obra ilegal. Entonces, los cristianos tenemos que ver, en primer lugar, qué dice la Biblia en cuanto a cómo debemos tratar a la gente de las demás naciones o razas y de otro género y clase social. En segundo, nos conviene mirar la historia. Nos hemos portado mal, como cristianos históricamente, nos hemos portado mal. Los adventistas tenemos en nuestro ADN un defecto y es que estamos demasiado preocupados solamente por la doctrina correcta. Ujú. Así que cuando sale una gente como que dice algo que parece herejía, le caemos arriba y lo acabamos. Un hereje dijo tal cosa que no se va a contar el sábado en el cielo y que sí, ok, le caemos arriba. Pero tú tienes una gente que está hablando cosas racistas y nacionalistas y nadie dice nada. Entonces, nuestro compromiso, aterrizo, es con tener a Jesucristo como nuestro modelo, tener la Biblia como nuestra guía de fe y práctica. Tenemos un compromiso con estudiar la historia para no repetir los errores. Los cristianos nos hemos portado mal históricamente, nos hemos portado mal. Y en cuarto lugar, y eso es introducción para un tema futuro, necesitamos estudiar la historia porque para comprender mejor la profecía tenemos que saber lo que ha pasado, porque muchas de las cosas que estamos celebrando algunos cristianos no son para beneficio de nosotros, la estamos celebrando, no son para beneficio de nosotros. Tenemos que conocer la historia y conocer la profecía. Cuando usted conoce la historia, lo que ha pasado antes y lo que la Biblia, la señora White dice que va a pasar, muchas de las cosas que están celebrando algunos cristianos, en vez de celebrarlas, tendríamos miedo, tendríamos estar más ayunando y orando. Yo ahora más que nunca estoy convencido que estamos más cerca, como dice Romanos 13:10, de nuestra salvación que cuando creímos al comienzo. Estamos en tiempos peligrosos. Es un momento de acercarnos a Jesucristo, de parecernos a Cristo, de imitar a Cristo y no permitir que nuestra lealtad hacia mi género como hombre o hacia mi nación o hacia mi raza me desvíe de mi compromiso supremo de amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos en esta noche. Nos queda otro tiro todavía en este mes de febrero con usted. Creo que es la última semana de este mes. Y entonces vamos a aprovecharlo también para seguir profundizando en, en su último párrafo de que ha dicho. Si usted fuera tan amable y nos despide en oración. Claro que sí. Muchas gracias. Querido Señor, una vez más te agradezco por este privilegio que me has concedido de compartir con el hermano Humberto, también con sus seguidores en las redes. Pido que tu Espíritu Santo, al hermano Humberto y a mí,
y a todos los demás nos ayude a humillarnos ante ti, a escudriñar nuestros corazones, a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos de corazón de cualquier palabra, acción o actitud que te haya ofendido, que te ofenda, y que pongas en nuestro corazón el deseo supremo de parecernos a Jesús tu Hijo y de ser guiados en todos los aspectos de nuestras vidas por tu santa palabra. Amén. Bendice a todos los oyentes, los que están viendo o escuchando, ya sea en este momento o más adelante. Y permite, Señor, que cuando Jesús, tu Hijo, venga, los que estamos conectados a esta transmisión, podamos estar contigo en el reino de los cielos. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Un placer haber estado con todos ustedes. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Ministro, muy buenas noches.